Días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende del momento en que nos escuches. Bienvenidos entonces a este episodio donde conversaremos sobre Emmanuel Levinas y la propuesta que este pensador nos trae con relación al sujeto y la subjetividad, la cual la construye a partir del otro. Pero antes conozcamos un poco sobre él, sobre Levinas. Este pensador fue un judío en época de la Alemania nazi, por lo que su vida estuvo marcada por guerras, persecuciones y la experiencia de ser prisioneros en los campos de concentración. En estos campos donde pierde también a toda su familia. Toda esta vivencia, todo este contexto lo lleva a reflexionar profundamente sobre lo que es la condición humana y a reconstruir su ética, algo que plasma ampliamente en dos obras que él escribe, las cuales son Totalidad e Infinito y De otro modo del ser o Más allá de la conciencia. Exacto, David, y mira que lo interesante es que Levinas rompe de alguna manera con esa tradición occidental del yo racional, aislándose de lo aprendido de sus mentores Husserl y Heidegger. Por ejemplo, mientras que Descartes dijo, yo pienso y luego existo, en este caso Levinas propone algo muy distinto, y es que yo existo en la medida en que me relaciono con el otro, en la medida en que reconozco a ese otro. Es decir, que mi subjetividad no se constituye de manera individual o en soledad, sino que precisamente se construye en la responsabilidad inmediata que surge al reconocer y al relacionarme con el rostro del otro. Evelyn, mira que es algo muy importante aclarar que ese rostro no es simplemente la cara física, ¿cierto? Sino que es toda la persona en sí. Ese rostro es un símbolo de sufrimiento, de necesidad, de vulnerabilidad. Levinas dice que cuando veo en el otro su fragilidad, surge en mí una responsabilidad inmediata que no puedo evitar. Él lo llama el decir, como una experiencia inmediata que antecede a cualquier palabra o definición que sería lo dicho. Un ejemplo concreto sería cuando una persona cae, tenemos la inmediata sensación de querer ayudar, ¿cierto? Ese es el decir, cuando ya le queremos poner una palabra a ese sentimiento, es lo que él menciona como lo dicho. Interesante ese contraste que propones, Germán, entre el decir y lo dicho, porque se entiende entonces como el decir, como esa emoción viva, la respuesta instantánea. En este ejemplo que ponías, se cayó, voy a ayudar, sin importar qué. Mientras que lo dicho es cuando le pongo palabras a esto y de alguna otra manera lo limitamos. Limito mi relación con ese otro. Claro, compañeros, y miren que ahí aparece la idea del infinito. En este caso, para el autor, la relación con el otro no se puede totalizar ni encerrar en conceptos, sino que precisamente es una apertura constante, una trascendencia que nos saca de nosotros mismos y nos invita precisamente a estar y a ver al otro. Mira que en esa idea como tal de Levinas, si lo comparamos con otros autores, vemos unas diferencias muy claras, ya que Levinas propone que uno se hace sujeto mientras se relaciona con el otro y ahí mismo construye su subjetividad. Pero Foucault le entiende la subjetividad como algo que es regulado por mecanismos de poder y Levinas lo ve como una responsabilidad infinita hacia el otro. De igual manera, D'Angelo y Torres también hablan de la subjetividad como tal, pero en relación con las prácticas sociales, mientras que Levinas lo lleva a un plano ético de inmediato. Muy interesante esa comparación. Y miren que en cambio hay un pensador que se acerca bastante a lo que propone Levinas, perdón, y es de Sousa, porque de Sousa propone esta relación con el otro, pero en cuanto a las emociones que surgen de la interacción con ese otro, algo que conecta muy bien con lo que propone Levinas, ya que al observar el rostro del otro, esas emociones que sentimos nos constituyen como sujetos. Eso es lo que propone de Sousa, que se relaciona un poco con esa propuesta de alteridad de Levinas. Y mira, David, que es algo así como decir que existo mientras me relaciono con el otro. Entonces, esta es una frase que resume muy bien la propuesta levinasiana. Importante cierre para definirnos la propuesta de Levinas. Evelyn, les propongo ahora que hablemos un poco en cuanto al tema que nos compete, que es la educación, como maestros que somos. Si llevamos esta propuesta de Levinas al terreno educativo, se vuelve algo muy potente. Nos invita a pensar que el maestro no simplemente puede ser un transmisor, perdón, de contenidos, sino
alguien que responde como tal al llamado del estudiante. La educación desde esta perspectiva es un acto ético que se encarga pues de reconocer la vulnerabilidad del otro y asumir la responsabilidad de acompañarlo en un proceso, que creo que como docentes lo hacemos. Sí, esto es clave en el contexto actual. ¿Por qué? Porque cada vez nos encontramos con aulas más diversas. Tenemos estudiantes con distintas capacidades, algunos vienen de otras regiones del país, por lo que traen otras culturas y tienen formas de aprender diferentes. Levinas, entonces, en ese sentido, en este contexto, nos recuerda que no deberíamos de caer en la tentación de clasificar, de homogenizar, sino por el contrario, de abrirnos a esa diferencia que se reconoce en el otro. De ahí que la subjetividad del maestro se va a construir en relación con cada estudiante, en ese estudiante en el cual uno ve un rostro que lo interpela o lo debería interpelar. Claro que sí, compañeros, y fíjense que esto también nos cuestiona un poco la idea del poder en la educación. Digamos que no se trata de controlar al estudiante ni de imponer una verdad absoluta como se ha visto de pronto desde lo tradicional en lo educativo, sino que precisamente se trata de estar dispuestos a escuchar, a dejarse afectar por ese otro, por lo que el otro trae, por su cultura, por sus vivencias, ¿cierto? Y en este caso, en palabras de Levinas, el maestro se constituye como un sujeto en la medida en que responde a la responsabilidad infinita que le plantea al estudiante, es decir, precisamente a toda esa historia que ese estudiante trae consigo. Con esto que tú dices, Evelyn, en la práctica, pues esto no es más que no podemos dejar la enseñanza como algo neutral y mucho menos distante. Levinas con esto nos invita también pues que cada decisión pedagógica tiene que estar enmarcada en la dimensión ética, el cómo organizo la clase, cómo la evalúo, cómo reconozco las emociones en los chicos, qué necesidades tienen. Siento que todo esto debe estar permeado en nuestra metodología de enseñanza. Todo ello también refleja pues que si realmente estamos respondiendo al otro, nos salimos de nosotros mismos y no nos quedamos encerrados en nuestro propio yo. Válido todo eso que plantean, compañeros. A mí también me gustaría tratar un fenómeno latente y es que los docentes, esos otros que también son docentes, están yendo o estamos yendo a aulas que están saturadas de estímulos. ¿Por qué? Por el uso indebido de los dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes. Esto ha llevado a una fragmentación en reconocimiento de ese otro que se manifiesta tanto en el compañero como en el docente que está al frente, tratando de compartir un conocimiento. Desde la perspectiva de Levinas, esta desconexión no es una cuestión solamente disciplinaria que amerita una anotación en el observador y como se suele hacer, sino que también es ética. ¿Por qué? Porque el maestro no se está observando, en él no se está viendo ese rostro que está interpelando y por lo cual exige una responsabilidad, sino que se ve como una opción más entre el dispositivo móvil y el maestro. ¿Y cuál genera más dopamina? Pues el dispositivo móvil y no se reconoce esa figura del maestro, ese otro. Y saben que, compañeros, a mí ahí me gustaría agregar algo, y es que precisamente este uso indebido de los dispositivos electrónicos como los computadores y sobre todo los celulares también están llevando como una indiferencia estudiantil hacia sus pares, o sea, hacia el docente, precisamente como David nos lo acaba de explicar, pero también precisamente hacia sus pares. Los niños hoy en día se relacionan mucho a través de las redes sociales, a través del celular, y se ha dejado mucho de lado ese juego real o ese contacto real, mostrando, por ejemplo, cómo la relación educativa pierde su fundamento en la alteridad, porque precisamente si yo no tengo ese reconocimiento del otro, pues no hay un encuentro ni un vínculo humano. Compañeros, creo yo que en conclusión, Levinas nos ofrece una mirada que puede llegar a transformar la educación, ¿cierto? Donde ser maestro como tal es asumir una responsabilidad, como lo dice, infinita, frente al otro que para nosotros es el estudiante. Y algo que de pronto hemos venido ya haciendo, pero que tenemos que continuar trabajando, es reconocerlos en su singularidad, dejar que también esa relación con ellos nos constituya a nosotros. Por ende, entonces, creo yo que la subjetividad desde el punto de vista de Levinas no es aislamiento, no es poder, sino que es una apertura ética al encuentro con el otro. Muy interesante todo eso que conversamos sobre lo que propone Levinas, el sujeto, la subjetividad,
pero entendida desde esa relación con el otro. Y nosotros como docentes que somos, sí que estamos llamados a ver ese rostro del otro en los estudiantes. Muchas gracias, compañeros, de mi parte por permitirme compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.